Buenas tardes, noches. Un viernes más estamos reunidos en la mesa redonda de Reinventando Reglas. Y estamos encantadas, las habituales, Valeria, Dayana, muy buenas noches, de tener un tema que pensábamos que íbamos a tardar más en afrontarlo, porque hablamos de reinventar reglas, nuestras invitadas suelen ser mujeres, nuestro podcast es para hablar de feminidad, de salud y de todo lo que afecta a las mujeres, pero nos interesa mucho porque parece que vivimos aparte y lógicamente vivimos en un mundo de masculinos, femeninos y muchas variables, ¿no? Y es muy interesante que por fin hoy podamos hablar con tres varones sobre la masculinidad y sus aprendizajes, la masculinidad y sus desaprenderes, y espero que sea un podcast más que interesante. Vamos a presentar, ¿me ayudas, Dayana? Tenemos a Gabriel, que es un joven profesional, recién iniciada la vida profesional. Muy buenas noches, Gabriel. Buenas noches. Tenemos también a Joseph, que sería, digamos, el intermedio, la representación intermedia, ya con experiencia en el mundo laboral y experiencia en el mundo familiar, digamos que representaría esa otra generación anterior. Muy buenas noches, Joseph. Muy buenas noches, un gustazo estar acá. Y a Jacinto, que sería la representación de un hombre con muchísima más experiencia y que puede retrotraerse en el tiempo porque ha vivido todos esos cambios. Vamos, del paso de la historia, ¿no? Pero buenas noches, Jacinto. Buenas noches a todos, encantado. Y nada, como tenemos mucho tema, Dayana, estabas haciendo una introducción muy interesante. Si te parece, pones toda esa foto fija. Valeria, por supuesto, está de técnica, pero también de compañera. Buenas así que noches, buenas noches, Valeria. Yo estoy aquí, yo saludo, yo voy a participar también. Además que ya empezamos con tras cámaras y hemos tenido que detener la grabación varias veces porque nos parece un tema tan sorprendente, apasionante, y la verdad que estoy súper agradecida de tener 3 generaciones. Tú eres generación Z, ¿no? Gabriel, sí. Sí. Millennials. Y luego tenemos a Jacinto, que yo creo puede que ser boomer. Boomer, yo creo Es que un boomer. sí, un boomer total. Del siglo pasado. No, por favor. Es cierto, no es nada malo. La voz. Me asusta pensar realmente lo que nos espera. En llevamos un cuarto y el cambio ya es terrible. Imagínate con los 3 cuartos que queda. Pobrecitos. La voz de la experiencia y la sabiduría. Y bueno, millennials que estamos allí. Yo siempre digo que los millennials queremos estar en la de antes y también en la de ahora, y muchas veces no tenemos esa definición. No sé cómo tú te sientes. Hombre, es la generación que vio nacer el internet y somos eso. Somos la generación del cambio, de la transformación, donde todo ocurre a una velocidad muy grande y es transformación pura y dura. Pues me gusta ese contraste de generaciones. Sí, pues si te parece, como has hecho tus deberes, Dayana, tenemos cuadernos, tenemos apuntes. Esto es una mesa redonda total. Fotos, sí. Hemos montado en el set de hoy una mesa redonda total. Así, haciendo un poco de spoiler, ¿no? Nos gustaría principalmente saber qué es la masculinidad para nuestros invitados, un poco la redefinición, ¿no? Y nos gustaría también saber cuáles fueron sus referentes, un poco cómo construyeron esa masculinidad y si ha sido producto de una construcción social o de una construcción basada en el autodescubrimiento, que aquí hablamos muchísimo de conocernos a nosotras mismas, pues hoy queremos saber si es producto de conocerse a sí mismos. También un poco lo que es el papel del hombre, ¿no?, en la sociedad actual. Y luego, ya para acabar, dejarnos un poco la reflexión, también tocar lo que es el concepto de belleza, que actualmente también se está redefiniendo, reinventándose para lo que es el público masculino, y no desde un punto de vista con el concepto masculino de quizás muchos años, ¿no? Por ejemplo, en el perfume se me viene ahora a la cabeza tendencias olfativas que las olías y decías, pero es que las hueles hoy y esto huele a mi abuelo. O sea, actualmente se está redefiniendo también a nivel de belleza el concepto para la masculinidad. Así que eso será un poco de spoiler de lo que haremos hoy. Pues si te parece, Dayana, tienes cerca a Gabriel y yo le haría una pregunta directa. ¿Cómo sientes que las redes sociales y el discurso actual en esas redes ha influido en tu manera de entender
qué significa ser hombre. El tema que quiero que trates es si hay vulnerabilidad, si puedes expresar las emociones o la presión social. No estoy de acuerdo, no es igual ser hombre que ser masculino. Hombre es un concepto biológico como lo es mujer. Ser masculino es un estereotipo que se crea culturalmente a lo largo del contacto con nosotros mismos y con la sociedad. Totalmente de acuerdo. Es eso, yo creo que es eso, vamos. Hay un autor que yo recomiendo a los hombres leer, que es el docente Luciano Fabri, que es autor de un libro de la masculinidad incómoda, en el que dice que esto, aparte del hecho biológico, que es incuestionable ser varón, el concepto masculino es algo que nace de una forma, es un estereotipo del que es muy difícil salvarse según la corriente cultural y social y económica en la que te muevas, porque puede ser, si te opones, lo que yo una vez, cuando era muy joven, leí cuando era todavía universitario, el informe fue esa. Hay dos formas, te sumes, te excluyes o te aplastan. Generalmente te aplastan. Es decir, yo recuerdo, siendo chaval, decir a un amigo mío, ese tío es encantador, se volvía a mí y dice, pero tú eres maricón. Y dije, no lo soy. Dice, eso no se dice que es cojonudo. O sea, hay unas formas que corresponden a los tiempos y esa construcción es muy difícil si no quieres que te consideren lo que no eres, aunque ahora se pueda entender que eso no tiene por qué vilipendiarte, el ser menos hombre, femenino o algo por el estilo. Pero esto es una construcción, es un estereotipo. Entonces yo entiendo que ser hombre y ser masculino, una mujer puede ser masculina, también está penalizada. Ya hablaremos de ese concepto justo. Me gusta. Ahora, partiendo de este debate, yo creo que estamos de acuerdo de que ser hombre y ser masculino son conceptos diferentes. Entonces, ¿cómo es para la generación de Gabriel el concepto de masculinidad? Depende realmente de las redes sociales que sigas y realmente del algoritmo que estés siguiendo. A la larga depende de lo que estés viendo, porque te pueden marginalizar como te pueden decir que es lo que deberías hacer. Entonces a la larga realmente se convierte en una pelea de dos criterios totalmente diferentes que combaten entre sí. Entre unos te pueden decir que deberías proveer seguridad, que la mujer lo es todo, y en el otro lado de por qué deberías hacer todo eso. Voy a interrumpirte porque estás dando una respuesta muy de libro. Y es más, como tú... Yo soy su hermana. En contexto. Exacto. Sabemos que las hermanas están para eso. Efectivamente. Es como tú experimentas la... Es lo político. Él peca de esto. Efectivamente. Es como tú la experimentas. Tú sientes que a ti te influyen mucho, sientes cosas que te han sacado de eso, sientes que tu entorno de amigos... La conclusión mía es que no tengo preferencia. Porque desde chiquito contigo nunca tuve preferencia. Para mí no era diferente jugar con muñecas. Pero eso además, perdona, Gabriel, eso demuestra algo muy importante que tiene que estar aquí latente, que es el cambio. Cuando yo era pequeño, una hermana no podía corregir a un varón. Y ahora tu hermana ha saltado y ha dicho, eso que dice no me convence y no me gusta, acláralo mejor. Y dentro de mi experiencia siempre fue desde el punto de vista de protege a las personas que son mujeres, porque al final estamos en un país, Venezuela, que al final hay mucho más que tienes que estar con atención. Más que nada. Y siempre me tocó el hecho de seguridad, no tanto proveer, pero más seguridad, mantenerla a salvo, estar pendiente de todo su entorno, que estuviera cómoda. Por ejemplo, hay reglas que se siguen llevando de que yo llevo al día, que son como... ser un poco caballero o caballero cuando se tiene que hacer en el tema de hasta caminar por la calle y que pongas a la persona al lado de la acera, que abras la puerta del carro, de poner la silla cuando estás en un restaurante, de ayudarlo si se está poniendo las chaquetas. Pero después del otro lado es como la parte de yo cocino, yo lavo, yo hago casi todos los quehaceres de la casa y mi hermana es la que no hacía casi nada de eso desde chiquita, porque era la que más peleaba al respecto de todo eso. Entonces sí, yo era como, soy el menor. Va a ser la pelea en el podcast. Bienvenidos al debate de hermanos. Y desde mi punto de vista siempre fue en cómo tratar a una mujer. Las redes te lo pintan desde el punto de vista muy, deberías tratarlos de una manera,
pero desde el otro punto de vista mío se convierte en vivir criado por dos mujeres y para mí son primero que nada personas y luego son mujeres en sí, entonces nunca tuve un trato de tengo que tratarla diferente porque es una mujer. Y por lo menos veías eso reflejado en tu colegio, porque tu colegio era todo chicos. Al final es lo que decía Jacinto, o te aplastan o te unes o simplemente te quedas callado. He quedado silenciada con Gabriel. O sea, es un hermano a todo dar. Tú también, Valeria, eres una hermana. Me encanta el concepto de esta nueva generación, porque al final hace mucho contraste, ¿no?, con lo que vemos en redes sociales, que muchas veces nos alarma, nos asusta, y ver también esta madurez nos refleja que este concepto no es solamente producto de un algoritmo, ¿no?, o de lo que vemos, sino que también es producto de una construcción familiar, de un sistema de creencias y valores. Es todo el conjunto de valores familiares que está detrás de todo ello, y quizás es algo que estamos perdiendo con las redes sociales, que cada vez estamos siendo más individualistas, menos familiares y menos colectivos, un poco en línea de lo que siempre hablamos en este podcast. Y ahora vamos con la segunda generación, la generación millennial, con Joseph. ¿Cómo se vive o cómo has vivido el concepto de masculinidad en tu generación? Y un poco alineada con esta pregunta es, esa transformación de la que hablamos para la generación millennial también la has sufrido en el concepto de masculinidad. Es decir, antes tenías un concepto y ahora tienes otro. A ver, primero fácil analizar las dos generaciones, ¿no? O sea, estar en el medio de las dos opiniones y digamos, entender que hay algo que es innegable, ¿no? El efecto de la sociedad dentro de esa construcción del modelo. Estoy totalmente de acuerdo. Hay un efecto social que, según qué época o actualmente, hay un impacto obviamente tecnológico y a nivel de redes sociales, donde hay una influencia directa sobre lo que es la masculinidad, ¿no? Como lo dije al comienzo, y creo que va a conectar con muchas de las opiniones que pueda dar, somos la generación del Internet, ¿no? De la transformación, y es que hace un ratito, hace 25, 30 años atrás, no estaban estos conceptos. Entonces había otra línea, que era la línea social, era la línea de la calle, era la línea del tío, el abuelo, el papá que te tenía influencia, ¿no? En ese sentido. Y definitivamente yo siento que soy una parte de cada una de esas historias. O sea, siento que hay una parte de influencia, por ejemplo, en mi caso muy grande de mi padre, mi abuelo, y más adelante seguramente contaré un poco más sobre ellos, un rol netamente protector y de abastecimiento en casa y demás, donde una serie de cosas, ¿no?, que se definían. Y con el tiempo yo he venido desarrollando, digamos que mi propio concepto a razón de mis experiencias, pero hay una innegable influencia de lo que la sociedad te traslada, que la sociedad te traslada por medio de lo que son las redes sociales, por medio del contacto también con otras personas, pero sí es cierto que hay un movimiento. O sea, no es una línea que se mantiene fija en el tiempo, sino que realmente sí notas, yo dentro de lo que preparar este tema y entenderlo un poco más, notabas de que iba desde la parte protectora hasta, digamos que de la parte protectora a un concepto de quizás acompañamiento y cuidado en casa. Y un poco esto era lo que yo me encontraba y definía, porque era muy interesante ver de que antes el hombre tenía un rol muy viril en casa, muy de protección, muy de abastecer todo el hogar, y en este caso se ha transformado, y yo me siento identificado con esta transformación, o sea, con el hecho de acompañar la casa, con acompañar la pareja, con la tarea compartida, con el hecho de que tú construyas en familia, ¿no? Construyas en hogar, porque siento que ese es el concepto real de masculinidad. O sea, te puedes encontrar 1000 conceptos alienados en la calle, ¿no? El hombre que es dueño del tema y como con frases súper pesadas, porque, claro, los hate jala evidentemente likes, porque hay extremos dentro de la sociedad, pero sin duda que hay un modelo que es el actual, por lo menos para mí, ¿ok? Me parece interesantísimo porque de alguna forma lo que creo haber entendido, si no corrígeme Joseph, es que por encima del manejo en redes sociales de los likes y la búsqueda de los likes, probablemente la sociedad que se está construyendo es mucho más equilibrada y mucho más reflexiva de lo que aparenta esa polarización. Y me encanta escucharte porque efectivamente vienes probablemente de ese rol de proveedor
que es heredado de ese padre o de ese abuelo, y ahora buscas más o estás más en el equilibrio, trabajo, familia, acompañamiento y probablemente más proximidad, incluso emocional y de todo tipo, ¿no? No sé. Bueno, yo no quiero hacer de rompetechos, pero tengo algunas dudas. Es decir, es evidente que hay un cambio sustancial que se empieza a notar en una sociedad que tiene su lado, como todas las monedas, su cara A y su cara B. En esto, por ejemplo, podríamos citar un tipo como Irving Goffman, que es el padre de la microsociología y que es referente a lo que se entiende, porque entonces había que distinguir no solamente por edades, por países, por cultura, por economía. No es igual Estados Unidos, por ejemplo, que Afganistán, ¿no? Por citar un caso. Pero en uno de los países más punteros, en Estados Unidos, al que se refiere Gottman, para ser un hombre considerado de provecho, vamos, un varón, pues toma una nota y dice, tienes que ser joven, casado, padre de familia, blanco, norteño, heterosexual, protestante con educación superior, con un buen empleo, aspecto, peso, altura adecuada y algún reciente título deportivo para ser considerado un hombre realmente prototipo, el ejemplo de la masculinidad, lo cual, como es imposible, inevitablemente también lleva al hombre a la frustración. O sea que el propio estereotipo de masculinidad no solamente puede conducir al machismo, que es lo que se acaba siempre, el control sobre la mujer, también hacer al varón un ser bastante infortunado. Esto en una sociedad como la norteamericana y por un autor, repito, que está bien considerado. Me parece súper interesante y lo veo también desde el punto de vista político, porque sí, justamente estaba leyendo sobre Estados Unidos y me saltó el tema, ¿no? De lo que era la frustración para el hombre, porque precisamente quizás nosotras vivimos de este lado del mundo ese patrón, ese estereotipo de exigencia en los cánones de belleza a nivel profesional, y me resultó curioso que esa analogía en Estados Unidos viene muchísimo porque los patrones políticos que han tenido a lo largo del tiempo también se han encargado de mantener ese prototipo del hombre ideal. En este caso yo pienso que... El hombre y el oso, contra más feo, más hermoso, era lo que se decía muy en nuestra edad. Claro, cierto, ahora ya no es cierto. Yo creo que no, para nada de acuerdo con ese concepto de masculinidad que propone el autor, porque sí, bueno, quizás creo que hay que verlo dentro del concepto de la estructura social de la cual se habla, ¿no? La estructura social... No lo propone, lo denuncia. Ah, vale. Porque estamos hablando de la estructura... Lo propone, lo denuncia, quiero aclarar. Exacto. La estructura norteamericana, ¿no? De la superproducción y de constantemente ser productivo, porque naciste para ser productivo y generar, y cuando tú generas también tienes que generar imagen, porque tienes que generar la idolatría, tienes que generar la hombría, tienes que generar todo, porque no es suficiente con lo que haces, no es suficiente con vivir, tienes que generar y producir. Entonces, ese concepto se parece mucho a eso. Entonces, la realidad es de que es idílico y frustrante. Porque idílico incluso, pero tóxico, porque la realidad es de que, siendo sincero, o sea, los estereotipos que uno latino, ¿no? Yo soy de Venezuela, uno creció viendo telenovelas, películas y demás, y cuando tú compras la princesa Disney o al galán de la película o compras al personaje de la telenovela, compras un estereotipo que no existe en la sociedad y que es un porcentaje muy mínimo, porque la realidad es que la realidad que vimos es la que es, pero la persona que no comprende esto, y sobre todo el hombre, compra ese estereotipo. Vayámonos a lo que es la historia de hace 20, 30 años atrás, ¿no? A lo chistoso que era el hombre con 3 mujeres o 2 mujeres, o que tenía 5 hijos aquí y 3 hijos allá, y iba porque él era gracioso, porque era el macho del lugar, ¿no? Entonces son estereotipos que realmente son frustrantes para la sociedad. Es que una de las cosas que por lo menos lo que propone el autor en este caso, siento que también es algo que mientras sí hay ciertas mujeres que lo demandan de los hombres, es algo que yo veo más demandado de hombres a otros hombres. Tienes que tener todas estas cosas para que alguien te lo valore. Y claro, es algo que luego cuando se enfrentan a una mujer que francamente tiene usualmente, ¿sabes? Tienes otras columnas de valores, que es como quieres a alguien que sea tu contraparte, que te ayude en casa. Claro, con esta idea de tienes que ser perfecto, tienes que tener absolutamente todo, esto soy lo que yo valgo,
eso no da para construir algo con otra persona, porque esta persona se está construyendo sola. Yo quería comentar que al respecto también de eso, por ejemplo, llega un momento en el que todos los conceptos que tienes se chocan entre sí, porque lo que dice un hombre te resuena y luego una mujer te lo hace ver. Y puede ser tanto el mal aspecto, es decir, un hombre solo está para proveer. Y llegas a tener esa situación y te quedas como, bueno, ese amigo tenía razón. Pero después te das cuenta de que hay mundos y mundos, entonces al final son dos mundos de vez en cuando puede ser todo 50-50, de vez en cuando tienes que dar más, pero hay reglas que yo como persona que estoy en la parte de masculinidad y veo todo lo que veo, yo tengo más dudas que respuestas al respecto y simplemente de vez en cuando, por eso pregunto y por eso hasta pregunto a la persona si es necesario, si le molesta. Porque al final es como, por ejemplo, a mí no me gusta pagar todo, me gusta que sea un detalle. Pero si si yo invito, yo estoy claro que esa idea la tengo de primera que yo voy a pagar al respecto. Si la persona es adamant, es que le molesta el hecho de, ahí me dejo llevar de vez en cuando, pero normalmente esas peleas yo nunca las dejo. Fíjate que ahorita tú mencionabas un tema bien interesante con respecto al modelo de hombre y de pareja, ¿no? Fíjate que, y pongo este tema sobre la mesa que estoy seguro que a ustedes tres les puede resultar muy interesante. No hay nada más terrible para probablemente a ese estereotipo machista que una mujer segura de sí misma. ¿Por qué? Porque una mujer segura de sí misma justamente va en contracorriente de ese hombre que tiene ese estereotipo que debe cumplir. ¿Por qué? Porque justamente es el reflejo de lo que a lo mejor él querría hacer. Y hablo de la mujer exitosa, profesional, que tiene un buen salario, que no tiene dependencia de un hombre porque rompe el estereotipo, rompe la mesa, ¿no? Aquel famoso techo de cristal. Entonces, eso de alguna manera rompe el circuito, entre comillas, ¿ok? Porque rompe esa masculinidad tóxica. Y por eso es que, en mi caso, yo me siento muy tranquilo, me siento muy seguro de mí mismo porque siento o sea, vaya, que yo evalúo a la mujer en este caso como persona y me evalúo a mí como persona. No por el hecho no estoy marcando el hecho de que tu éxito o mi éxito, porque no es una competencia, realmente es el hecho de complementarse, porque si tú te complementas como pareja, realmente ahí la masculinidad gana, porque gana justamente esa parte femenina y gana esa parte masculina, porque al final te estás complementando, ¿no? Es un poco aquello de yin yang, ¿no? O sea, va un poco de esa manera. Son un equipo al final. Exactamente. Pues la verdad es que me está encantando escucharos, me está sorprendiendo muchísimo. Y yo no sé, Jacinto, que te la voy a hacer a ti, si tú cuando echas la vista atrás, esa forma de aceptar esa seguridad de las mujeres era una sensación o proyectaba una sensación de fracaso del hombre en esas estructuras sociales tan rígidas. Hombre, yo creo que se ha dicho que si tienes que buscar realmente un patrón en cada tiempo, y está bien, pero es tan falso como una moneda de latón. Es decir, los tiempos cambian. Habéis hablado de moda. La moda es algo, pues casi un poco temporal. Cambia según las estaciones, los años, los lugares, los países. Yo de pequeño tenía mis patrones, pero que te venían marcados, repito, por todo un largo, inagotable proceso de enseñanza, de quiénes era tu héroe, cuáles eran tus aspiraciones en la vida, cuál era tu responsabilidad en la sociedad, y al final pues es un poco lo que este hombre Derwin señala, es decir, tenías que ser alguien preparado para la contienda en su amplio aspecto, desde la guerra más cruel, ser un héroe que muere y que nunca da un paso atrás, hasta ser el sostenedor de la familia. Las leyes te empujaban a ello. Si un matrimonio en aquellos tiempos se disolvía por las razones que fuera, porque él era un villano o porque ella no soportaba más ese villano, de cualquier forma el hombre tenía que ser no la sociedad, sino el sostenedor de esa mujer en el mismo tipo económico, social y hasta cultural, con lo cual era casi como la perpetuación de la fábrica en la familia. Uno era el que ponía el dinero y el otro el que tenía que poner las zapatillas. Entonces, en ese momento, tu patrón, tu referente es alguien que se ajusta perfectamente a lo que te están enseñando. Luego, si tú eres capaz, y yo creo que muchísima gente, el gran mérito de mi generación, ha sabido adaptarse a los tiempos en los que vive, y empieza a pensar, visto lo visto, que algunos jóvenes realmente y algunos movimientos
ultra de este momento abogan por lo contrario en uno de los países, en una de las zonas más, más democráticas del mundo, como es realmente Europa, que empieza uno a preocuparse, pero gente de mi generación ha entendido que esa capacidad de seguir siendo el sostenedor de casi todo no venía a cuento, que tenías, como he dicho, realmente que integrarte, ser el 50%, que lo importante era ser persona, porque al final la masculinidad casi siempre te llevaba solo a detentar el poder sobre la mujer y era un choque de trenes. Interesantísimo, desde el punto de vista un poco del el recorrido histórico que nos hace Jacinto, y me quedo con lo de el concepto de perpetuar la fábrica, porque es tal cual, un hombre proveedor y una fábrica, y una mujer incubadora de niños, vamos a decir así. Era el modelo, ¿no? Lo que se ajustaba y lo que se alineaba en ese momento. Y que no trabajase para estar en casa. Totalmente. Eso era. Entonces, yo creo que el gran movimiento, y además eso es la respuesta a la masculinización, el gran movimiento de la sociedad de ahora, de los jóvenes de ahora y por lo que es que es el movimiento feminista. La mujer pide lo que le corresponde. A mí me interesa mucho meter el concepto de los silencios, porque cuando en el ruido mediático los hombres que buscan la perpetuación de modelos antiguos hablan muchísimo, ¿qué está pasando con los hombres en general, que por lo que veo son más frecuentes y más habituales, que tienen esta reflexión, que además intuyo mucho más lógica, mucho más compleja? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué hay tanto silencio? Bueno, porque yo creo que los varones, incluso en nuestro tiempo, en nuestros colegios, son educados exactamente para seguir manteniendo la masculinidad. Lo creo, de verdad. Es decir, yo tengo varios hijos, pero la más pequeña, que tiene 21 años y que está estudiando, me contaba cosas de sus compañeros de estudio, que si eso no es una perpetuación de la varonía con V, pues no es nada. Yo la realidad creo que hay un impacto importante desde, digamos que el micrófono del cual se está hablando. Hay personas que entienden que el radicalismo genera seguidores, genera likes, genera seguimiento. ¿Por qué? Porque es un extremo u otro. Y esto en todo en la vida, ¿eh? O sea, esto en estas posiciones que estamos hablando, en política, en religión, siempre. Históricamente fue y será de esta manera. Entonces, realmente no creo que haya tanto como un silencio, sino que quizás esto no sé si, o sea, esta visión un poco más abierta y un poco más actual, no sé si jala la cantidad de radicalismo necesario, porque al final tú entiendes, y de esta manera lo veo yo, de que no necesitas que alguien te valide este comentario, o que te valide tu posición, o que te valide tu posición de hombre, porque yo siento que no la necesito, pero el que sí está en el punto radical necesita que haya una figura que te hiperrepresente. Entonces, esa hiperrepresentación, por ejemplo, me voy a un extremo que no quiero ampliarlo, pero lo que puede representar, por ejemplo, Trump para muchos americanos, ¿no? Es una figura, ostras, para muchos que pueden seguir sí o no, ¿ok? Vayámonos extremos. Entonces, la realidad es de que el hombre se va construyendo en ese punto. Se va construyendo. Yo no necesito, por ejemplo, la validación. No creo que haga falta, pero hay una influencia enorme en ese punto. Hay una cosa que realmente me sorprende, ya que has mencionado Trump. Bueno, toda Europa realmente está en este momento, gran parte de Europa, y algunas, y pues, concretamente los movimientos de extrema derecha más potentes, el francés, que lo representó una mujer, Marine Le Pen, ha muerto hace muy poco su padre, que fue el creador de este movimiento. Pero, ¿qué representa en la masculinidad las religiones? La Iglesia Católica, por ejemplo, por decir, en donde el ejemplo a imitar es un hombre que es papa, cardenales, obispos, sacerdotes. ¿Y cuál es el papel de la mujer? ¿Tiene algo que ver eso, me pregunto, sobre estos estereotipos? Es una pregunta que ahora hago yo, aunque sea uno de los invitados. Sí, el mayor dogma que puede haber sobre este tema. O sea, este tema yo creo que daría para otro capítulo, y completo. 1, 2 y 3 capítulos más, pero es un dogma demasiado referencial potente. Hablando del ruido, para mí al final no es que haya silencio, es que el ruido siempre hace escuchar más alto.
en el sentido de que no necesitas, por ejemplo, el comentario que siempre me corrigieron Valeria y mi mamá fue cuando alguien diga todos los hombres, no te metas en el grupo, simplemente acepta y quédate callado. Porque al final es una crítica constructiva, no es algo que tienes que tomarte para ti. Y al final yo creo que no es tanto un silencio, pero se convierte en un... Si tienes criterios, al final todo lo que te dicen, tienes el criterio para saber si es lo correcto o no es lo correcto. Yo quiero traer otra, o sea, otra capa a esto, de que es que creo que antes, claro, ya estaba la sociedad ya metida con esta como idea de lo que era la masculinidad, pero si querías llegar a un extremo, no existían las redes sociales. Tenías que salir a la calle y buscarte un grupo extremista en el que te dejaran entrar y te dejaran participar. Ahorita abres una cuenta de TikTok, le das like a un video y el algoritmo te comienza directamente a mostrar todo. Entonces siento que antes, mientras estaba la idea mucho más normalizada, ahorita la vemos muchísimo más también porque está en nuestras manos. Podemos meternos en cualquier ideología. Así es como de repente hay gente que cree que el mundo es plano, de repente está tipo gente que vuela aviones y dice que el mundo es plano. Y es como, ¿cómo llegas a ese extremo de como no realidad? Bueno, es verdad, pero ha dicho una cosa aquí, Gabriel, realmente muy importante, y es que el ruido siempre es más alto que el silencio. A lo mejor el problema es que no nos están enseñando a pensar en soledad, posiblemente simplemente a pensar. Y eso va muy alineado con la estructura de redes sociales. Estamos distraídos. Actualmente somos una generación de la distracción. No sabemos estar solos y estamos, como hemos dicho en otros episodios, con un chute de dopamina a cada momento. Compras por internet, lo tienes en casa. Pides comida a domicilio, en 3 segundos la tienes en casa. Cambias, tienes 1000 opciones, no, 1000 no, 1 millón de opciones para ver en la televisión. Tienes en el móvil a disponibilidad lo que quieras. Todo esto genera un chute de distracción y realmente no tenemos el momento para pensar. Y desde el punto de vista del internet, puedes hacer preguntas que generen la ideología que tú quieres pensar. Entonces a la larga se convierte en una batalla completa entre tú mismo tienes que saber qué criterios quieres seguir y depende de tu crianza, depende de tu cultura y depende de tu propio entorno en el que estés si deseas mantenerte ahí o alejarte. Otro tema que no, es curioso que no haya salido todavía en el podcast, cuando no se ha hablado de poder. Creo que la masculinidad, o más bien el machismo, tiene que ver con estructuras de poder. Yo hablando de poder, de detentar el poder. Yo creo que la masculinidad es un ejercicio de poder en el que se prepara a una de las dos, hombre o mujer, para detentarlo y someter al otro. Y quizás si en términos se habla de la masculinidad en términos de poder, se piensa que el feminismo es también otro término de poder para batir al poder. A mí me ha encantado escucharos porque en ningún momento sacasteis vosotros la palabra, salvo para señalarla como era de forma peyorativa. Y habéis hablado de cooperación. Probablemente en estas batallas de polaridad se habla de contrarios y vosotros estáis hablando de cooperación, que probablemente sea lo más natural, lo que ha hecho que la evolución llegue hasta donde estamos y probablemente haya sido más común de lo que pensamos. Pero la caricatura, en la historia de la historia, valga la redundancia, manda, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor nos ha venido esto. Y a mí me gustaría, antes de pasar a cómo desaprender lo mal aprendido, si es que hay algo malo, porque en el fondo la vida es un proceso, que mencionaseis una figura que realmente a vosotros os ha inspirado un modelo positivo de masculinidad. Habías comentado, Joseph, que ibas a hablar a lo mejor de los tuyos, no sé vosotros. Yo quería comentar algo antes de que empecemos este tema con lo anterior. Que yo sepa, investigando en la historia, por ejemplo, la mujer puede ver más colores que el hombre. Y se trataba de que viene por evolutivo que la mujer era la que prácticamente salía a buscar frutos, o sea, es la que realmente daba comida a la casa. Y es la que al final proveía en la época antaño. Primitiva. Entonces a la larga te das cuenta que nosotros somos como cazadores y te cuentan la historia de cazadores y todo esto, pero al final, mientras más investigas, es una dualidad de cooperar. Todo siempre ha sido cooperar, nunca ha sido
enfrentarse. Entonces siempre me pareció súper extraño porque el tema de colores, yo no puedo ver tantos como mi hermana y son situaciones. Yo hago mío una frase que aprendí recientemente de que la narración hace la historia. Entonces, como has citado la etapa primitiva, pues ¿quién ha contado la etapa primitiva? Los hombres. Aquí ya instintivamente, incluso tú, Gabriela, estás señalando que el hombre era el cazador y la mujer era recolectora. O sea, aparte de que es muy importante ser recolectora, porque no todos los días se caza un bisonte o un ciervo, y comer se come todos los días y entonces se puede salir. Pero yo creo que en esa etapa en la que eran muy pocos y muy necesitados, cuando salían a cazar un ciervo y que tenían que acercarse para matarlo con una lanza, porque de lejos a veces se fallaba, era más fácil entre todos empujarle a que se cayera por un barranco y luego comer como si fueras una hiena. Y en esa tarea, cuantos más seres, mejore. Y es muy posible que participasen tanto mujeres como hombres. Pero la historia ya marca que los cazadores eran los hombres y las recolectoras eran las mujeres. Y esto ha sido así a lo largo de toda la historia. El grupo ha sido importante, pero ha sido siempre utilizado para colocar a un lado unos y al lado otros. La crítica la comparto totalmente porque cuando llegué a parte de historia, estudiarla, era como me parecía que siempre elegían bandos al respecto y por eso mismo me parecía extraño y tuve que investigar más porque aunque fueran recolectores creo que decían y que también las primeras tareas más importantes de inicio era ser recolectores porque antes no sabíamos cazar nada. Entonces la primera tarea real de proveedores eran las mujeres. En ese caso, si ponemos bandos, eran las mujeres. Es que además es tan importante la recolectora que cuando se considera que el hombre ha pasado prácticamente de la barbarie incluso a la religión, con la diosa madre, que ha habido diosas madres, es en el periodo neolítico. Y el neolítico es la producción de alimentos. Es decir, la llegada no de recolectar los cereales silvestres o los animales salvajes, sino la agricultura. Llega la agricultura y hay comida para todos. Aunque curiosamente no es cuando mejor alimentados. Estaban según la historia. Hay un libro, bueno, ya sabéis que me gusta recomendar cositas. Hay un libro que me gustó mucho de Julia Navarro, nuestra gran Julia Navarro, Una historia compartida. Me gusta mucho porque habla la historia de grandes como Cleopatra, pero el hombre que estaba allí y cómo vivieron esa historia en paralelo. Es fascinante. De verdad que os recomiendo porque es una historia compartida realmente. Mucho de lo que habláis ahora. Yo creo que sí, que la historia es compartida y nos la han contado, pues eso, desde puntos de vista casi siempre un héroe. De poder. Volvemos a lo mismo, de poder. O sea, el que cuenta la historia siempre es el vencedor. ¿Tú conoces en alguna guerra que la historia, la más reciente, la más antigua, la haya contado el perdedor? Siempre la cuenta el vencedor. Y el vencedor la cuenta como más le interesa a él y a su grupo. Comento eso y aprovecho para comentar algo más también allí. En cuanto a referencias, yo sin duda mi padre y mi abuelo son dos referencias bastante importantes porque, fíjate esto, ¿no? Es un poco, como hablamos de transformación. Mi padre y mi abuelo eran las personas que trabajaban en casa y tanto mi abuela como mi mamá estaban en casa, ¿ok? No era un dictamen, fue elección, con lo cual yo me siento bastante en paz con esa parte de, digamos que de mi historia y de su historia, ¿ok? Pero con el tiempo ese concepto de masculinidad se fue transformando un poco, entendiendo, después de entrar lo que era un poco las figuras deportivas, típica de etapa de 20 años, ¿no? Donde tú ves esa figura idolatrada que está allí, y después con el tiempo entendí que el tema iba de tú aceptar y comunicar tus emociones. Y ahí es donde quiero colocar directamente eso, ¿no? Un poco el hecho de tú poder colocar tus emociones, poder compartir, poder decir, poder hablar directamente de lo que sientes y no sentirte menos culpable o incluso, quiero decir una frase, femenino por eso, ¿ok? Y yo creo que eso es bastante relevante, porque, y aquí suelto ese tema y suelto también la influencia dentro de lo que lo que es esta idiosincrasia dentro de lo sexual, porque hay un aspecto muy negativo dentro del hombre, que es todo lo relacionado con la parte sexual y esa parte de esa hipermasculinidad vendida a través de 100.000 vías, ¿ok? Y dígase pornografía, dígase historia, dígase todo, que son totalmente historias, cuentos que no existen de una masculinidad falsa. Entonces, aquí pongo sobre la mesa esos dos temas. La emoción de reprímetela porque el hombre no llora, porque guárdatela, porque el varoncito de la casa aguanta, que si te duele aguanta,
y aquella historia de tú tienes que ser con tu esposo, tu mujer o tu novia, lo que sea, de determinada manera o de determinada forma sexualmente. Entonces, digamos que esto hace un daño terrible. Yo creo que es la parte más tóxica de la masculinidad. Totalmente, totalmente. Yo hace 10 o 15 años incluí en la farmacia una consulta de sexóloga. Yo pensé que iban a venir solamente mujeres y realmente la masculinidad y la feminidad malentendidas, es decir, el machismo y el feminismo, o sea, malentendidos, precisamente llevan a unas relaciones sexuales muy viciadas y muy desagradables para ambos sexos. Ni el hombre debería ser siempre el empotrador y el que toma la iniciativa, y la mujer no es menos deseada ni menos querida porque tenga iniciativa sexual. Pero estamos rodeados de esos patrones y hay un montón de parejas completamente infelices. Hablando ya desde... Pero ni siquiera estoy hablando desde parejas heterosexuales. Las homosexuales se repiten los mismos patrones de poder, donde la persona que teóricamente adquiere el patrón de poder tiene que tomar la iniciativa sexual y tener siempre ganas, y la persona más pasiva tiene que ser la receptora o la persona que siempre se deja. Y eso, claro, crea sexualidades completamente, para mí, para la sexualidad, yo no soy la experta, o sea, creo que totalmente erróneas, y crea mucha infelicidad. O sea, yo he tenido casos de personas que han abandonado a su pareja porque, aun estando en situación, lo comentamos en otro, de paro y con una depresión tremenda, la pareja pensaba que estaba con otra o con otro, engañándola, porque no era muy activo sexualmente. Y qué daño ha hecho esa mujer, esa masculinidad tóxica, que lo que está es, en vez de pensar en su pareja como que tiene un problema y está deprimido y lo está pasando mal, lo único que piensa es, no le gustó porque no está todo el día ahí. Esto es tremendo, ¿no? Y supongo que a vosotros os condiciona mucho. Muchísimo. Es mejor inventarse casi una pareja nueva antes de enfrentarse al juicio continuado de una persona que espera tanto, ¿no? Todo el tiempo. Y que además lo que espera, en el fondo, desde mi punto de vista, es una ficción. Muchísimo. De hecho, yo pienso que aquí sí entra un rol muy importante dentro de redes sociales. Porque este tema vende mucho. Y es un tema de fácil consumo y que hay mucha curiosidad, mucho tabú y muy poca información. Entonces, cuando tú ves el tema en redes sociales, te encuentras con una cantidad de mentiras y temas alrededor de esto, donde la gente, con tal de un like, comenta lo que sea que venda. Claro, porque se venden historias y falsedades completamente alrededor de estos temas. Y la frustración alrededor de hombre o mujer es enorme, porque la mujer no va a tener ese estereotipo que ella está hablando, o sea, a mí me parece que, por ejemplo, y lo pongo de esta manera, aquel cuerpo de la princesa Disney, ¿no? La mini cintura rubia, porque si no eres la nariz de esta manera, es algo totalmente falso. Así como de esta manera, el hombre que venden dentro de la película, de que el hombre está con 8 mujeres a la vez, porque aquello, que es totalmente frustrante. No, eso realmente, de hecho, ni siquiera es el camino de la felicidad. Hace poco yo leía a un autor que hablaba sobre que justamente este tema, la satisfacción, o sea, él hablaba algo así como que la búsqueda de la satisfacción prolongada, lo que te hace es realmente infeliz. Porque que no el hecho de que tú estés con más personas, tú logras la felicidad. Es el hecho de tú concebirte como hombre, concebirte como pareja y concebir la construcción de un hogar, donde realmente, para mí, por ejemplo, está la felicidad. No sé, yo hago mía una duda que ha planteado y que me pareció, la duda siempre como método inteligente, la aplaudo, Gabriel. Y esa duda, cuando te hicieron la pregunta, se me ha quedado en la cabeza. Y la duda es cómo poder resolver en un espacio de tiempo determinado lo marco, una enseñanza, una educación, una presión mantenida a lo largo de muchos años. ¿Cómo hacer? Yo lo he visto en mi padre. Mi padre fue un militar de constitucionalista, de los que perdieron por eso la guerra, ¿no? Y era un militar derrotado y constreñido en sus libertades, en sus posibilidades y por tanto con un carácter en ese momento agredido. Mi padre supo cambiar a lo largo del tiempo, pero a lo largo del tiempo, no de un día para otro. Los hijos también pagamos ese cambio y entendimos ese cambio. Yo creo que todos los radicalismos son muy peligrosos. Y yo creo que uno de los problemas que tiene en este momento el feminismo es si se entiende como la antítesis del machismo. El feminismo
hay que entenderlo como el derecho que tiene la mujer a tener las mismas libertades, los mismos privilegios, las mismas responsabilidades que cualquier ser humano, que un hombre. Y el hombre no puede, como muchas veces se pretende, dar un paso atrás, sino un paso adelante y mezclarse en esa tarea. Mucho en línea de lo que dices, venía pensando justamente de las antítesis y decía masculinidad, feminidad. Y yo me veo muy reflejada porque por alguna razón una de las primeras terapeutas que tuve me lanzó el concepto de que yo tenía un cerebro muy masculino. Y eso me ha venido calando a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y en realidad yo me siento muy femenina en muchas, ¿no? En lo que es el estereotipo. Me he dado cuenta que es un estereotipo total. Porque me siento femenina en muchas cosas, pero ¿por qué no sentirme masculina en otras? Entonces a veces digo, pero ¿por qué tiene que existir este estereotipo y esta dualidad? Si hay momentos en los que yo puedo experimentar esto y en otros puedo experimentar lo otro y no está mal porque no debería de ser un concepto tan dual, tan marcado. El problema puede estar en el fiel de la balanza, en donde colocas el punto de encuentro, porque realmente es verdad que algunas mujeres que han llegado a tener el poder lo han conseguido masculinizándose. Y masculinizándose no hace falta que tengan genitales masculinos, sino simplemente con que tengan un cerebro masculino. Y eso hemos quedado aquí en las charlas en que es un proceso cultural, es un estereotipo. Si eso lo conviertas como meta, lo puede tener una mujer, un hombre o un niño. Habías dicho la dualidad. Yo, por algún momento de mi vida, empecé a ver más de una dualidad. Al final para mí hay 3. Y entonces se convirtió en algo extraño porque Valeria en algún momento me comentó un término que no sé si puedo decirlo tampoco y si no vas a cortarlo, es feminazi. Y entonces desde el punto de vista, lo vi como feminismo en el medio, masculinidad en uno y feminazi en el otro. Entonces para mí nunca fue como si me dices eres feminista, hay gente que ya me dice sí, pero no tan radical y yo creo, no, ser feminista no es ser radical. Solo que puedes llegar a ser otro lado, pero ya depende de. Y siempre lo vi de esa manera. Pero sí, es verdad. Al final, si lo pones siempre, 2 bandos, la gente siempre va a intentar radicalizar. Porque incluso además un tipo como Pablo, cuando estaba realmente al frente de su partido, de su formación, y tan defensores del feminismo, dijo que el poder no se entrega, se arrebata. Luego entonces está hablando también de que conseguir una cosa hay que pelear por ella. Pero a lo mejor alguien lo entiende como que le van a quitar un derecho, cuando es que ese derecho se puede realmente compartir. Y yo he dicho dualidad porque es más fácil decir. Evidentemente, en los conceptos sobre sexualidad y tal, a lo mejor no somos 2, somos 14, pero los estereotipos a lo mejor sí solamente son 2. Oye, yo sí quisiera comentar algo de lo que tú decías hace un momento, Dayana. Fíjate que justamente en esa línea de lo que tú comentaste ahorita es donde yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el hecho de que aquella frase de un cerebro masculino, un cerebro femenino, me parece que es un estigma. Es literalmente una etiqueta puesta sobre algo. Y, por ejemplo, esa frase va muy ligada al contexto en el cual se utilice. Y ese contexto yo lo he escuchado mucho ligado a lo sexual. Porque entonces si una mujer tiene apetito sexual es que tiene cerebro masculino. Yo creo que no hay nada más equívoco y dañino que eso, porque el sexo es libertad. El sexo es que te sientas libre y que tú desees y lo disfrutes. Porque es electivo. No te hace más masculina o más femenina que sea. Entonces si no tienes deseo eres femenina. O sea, vaya, es totalmente perdido y totalmente fuera de lugar. Yo voy a complementar eso con que cuando lo dijiste, mi primera como comentario mental fue ser inteligente no es femenino. O sea, ¿de dónde viene? De que justamente tienes un cerebro masculino, ¿qué significa eso? Porque si piensas más cuadriculado, eso no es, entonces simplemente es que tu cerebro te vas más de un lado del otro, pero no tiene nada ni femenino ni masculino, que seas más de números o que seas más creativa. Porque por lo menos, y esto ya lo vemos, es que el propio modo en el que nosotros nos vestimos. O sea, si es por eso, siento que por lo menos la masculinidad y la feminidad son algo más que expresas de una que otra manera, pero también caes precisamente en esos estereotipos, porque yo teóricamente me he visto más masculina. ¿Me he visto más masculina? Yo me pinto las uñas, yo me utilizo mi ropa, prefiero los pantalones. Eso es diferente.
Sí, es que justamente por eso traje ese ejemplo, porque me parece importante el tema de etiquetas y cuándo te colocan una etiqueta y cómo esas etiquetas hacen daño a lo largo del tiempo. Fíjate tú que es una etiqueta con la que yo he convivido, ¿no? Durante todos mis 30 y pocos años y, y que realmente no fue hasta hace muy, muy poco que hice consciente de que no era algo mío, digamos así, o sea, explorándome, me di cuenta que realmente fue una imposición y que justamente partía de un estereotipo del que yo realmente ahora no me siento identificada porque digo, no, ese estereotipo no me identifico, no soy yo, no es mi identidad. Esa etiqueta te la tienes que quitar, pero a veces arrastras, es un lastre que no te das cuenta, tienes que hacer un proceso consciente de ir cambiando principalmente el lenguaje, porque antes yo decía muchísimo esto y no solamente lo decía en muchas áreas de mi vida, hasta que ahora entendí que es verdad, anatómicamente somos diferentes, hombres y mujeres, de hecho existen libros del cerebro femenino y el cerebro masculino, pero que te dan esas diferencias a nivel anatómico. No provienen de una diferencia, digamos, más a nivel de modelo social o de modelos de creencias, sino que te enseñan, y a mí me ha sido muy útil como herramienta de autoexploración para descubrir los cambios a nivel hormonales que experimentamos hombres y mujeres y cómo podemos vivir, ¿no? Porque ya hemos hablado, los hombres tienen ciclos que no son tan marcados como los nuestros a nivel hormonal y ese conocimiento es importante porque también te ayuda a la hora de la convivencia, pero no tiene nada que ver con el estereotipo. Entró la testosterona. No, realmente, realmente es verdad que a lo largo de la historia ha habido muchos libros, de Friedman hasta Simone de Beauvoir en su segundo sexo. Recientemente, no me acuerdo muy bien cuáles son las dos autoras, una sí, que es Carmen Posada, yo no sé si son las hijas de Lilith o tiene otro nombre, en el que esas diferencias a las que tú haces cerebrales, ponía pues un ejemplo, pues mientras que ella está pensando en qué hacen sus hijos, si les puede pasar algo, si han comido, él haciéndose eso no se acuerda si ha apagado el gas. Claro, yo no sé si eso es exactamente así, si tenemos un cerebro tan diferenciado o es fruto de la información que recibimos, incluso de esos mismos libros, también, para que nuestro cerebro actúe en consecuencia. También. Yo empiezo a dudarlo. Es posible. De hecho, fíjate, con lo que son conductas aprendidas, ¿no? O sea, la elección de los colores y cómo nos definen, ¿no? Porque también es un estigma alrededor de esto. No es hasta los 80 que el hecho del color azul ligado al niño y el rosa a la niña, y por temas comerciales, ok, en Estados Unidos, es que estos colores se asocian a sexo, porque es que antes eran asexuales, antes de eso los colores no se estaban determinados para un punto sexual. Entonces simplemente eran colores pasteles ya, y se definían como, un poco como cuando tú hablabas del todo el espectro de colores, ¿no? O sea, no había una definición. Entonces, de repente alguien va, te coloca la etiqueta y con esa etiqueta me caso y demás. Y estas cosas son las que realmente hacen daño. Vaya, que al final hay algo importante, ¿no? O sea, esto va a seguir evolucionando y estamos hablando de esto ahorita y dentro de 10 años seguramente habrá una evolución distinta en cuanto a esto. Seguramente más avanzada o como quiera definirse. Pero estamos en constante cambio. Yo creo que la parte positiva de esto es que estemos hablando de esto, porque justamente hace que estemos rescatando todos los puntos históricos o más nuevos, o los que de repente yo estoy viviendo, los de ustedes como mujeres, y es lo que realmente resalta todo este punto. Pues antes de pasar casi a las reflexiones finales, os quiero preguntar, los tres sois hijos y dos de vosotros sois padres. ¿Cómo habéis recibido esa masculinidad como hijos primero? ¿Y cómo la reflejáis o cómo resonáis los que sois padres? A mí no me ha costado ningún trabajo en ningún caso yo tengo dos hijas y dos niños. Y entonces no me ha costado ningún trabajo darles el mismo trato, la misma educación, las mismas posibilidades y el mismo cariño. Realmente mi hija me lleva a la contraria a la más pequeña, que es la que en este momento está con nosotros, con mi mujer y conmigo. No me cuesta ningún trabajo, y eso que pelear con ella es dura, porque yo creo que, no sé si el feminismo lo inventó ella, pero la exigencia sí, y en muchos casos cuando tiene razón, pues ya no se trata de si eres hombre o mujer,
o si eres el Espíritu Santo. Se trata, coño, de que si tienes razón, se la tienes que dar. Yo recuerdo a mi hija diciendo a sus padrinos, claro, pensáis que porque soy niña soy idiota. Pues no, y tenía razón, porque es que tenía más razón que los padrinos en algunos casos. Pues habrá que darle la razón. Así es, de hecho yo también tengo 2 hijas y yo simplemente, yo siento que la dedicación que yo tengo es enseñarles el mundo. No marco una definición de entre que ellas porque sean niñas yo les doy un trato específico o no, sino que simplemente trato de mostrarles el mundo y mostrar el mundo de distintas maneras, de distintas facetas, lo cultural, lo artístico, lo deportivo, un atardecer, un amanecer, lo natural, porque creo que ahí es donde está el ser humano, creo que ahí es donde está la persona y donde yace realmente la persona y romper justamente con todas esas etiquetas, porque es cierto lo que usted decía hace un momento. O sea, hay estigmas que entonces vienen y tratan a la niña de determinada manera por ser niña, o al niño de determinada manera por ser niño. Y ahí es donde comienza la inyección de esa parte de toxicidad que no se hace consciente, pero inconscientemente tiene un efecto brutal, ¿no? Digamos que la génesis de todo lo que estamos hablando, yo creo que coincidimos que es la familia. Y en la familia es donde está todo esto. La verdad es que yo siento que, mira, lo definiría como que mi elección es que mis hijas sean felices. Me es indiferente cómo, sino que sean felices. Yo haciendo referencia a 2 preguntas ya para analizar, que esto va a ser muy interesante también, que hayas dicho la referencia a masculinidad. Haciéndote referencia, para mí, lo estuve pensando bastante todo este tiempo, al inicio fue mi papá, pero después se convirtió en la idea que tenía mi mamá de masculinidad. Porque todos los errores de mi papá me los contó mi mamá y fue como, "Ah, mira, tiene razón. Ah, mira, qué interesante". Y al final la idea, pero al final fue todas las correcciones que mi mamá estaba diciendo que se convirtió en deberías escucharla, porque algo que no está, no está bien de todo lo que está diciendo. ¿Por qué le costó tanto hasta tuvieron un divorcio? Entonces, tipo, en su momento fue entender que mi mamá al final se convirtió como en esa figura masculina de, mejor dicho, la idea. Sus ideas eran la idea de qué debería ser un hombre. Y por eso mismo tengo demasiadas dudas por todo, porque al final se convierte en una dualidad de qué realmente es ser masculino. Al final no tengo un estereotipo al respecto y por eso me hago tantas preguntas al respecto y por eso tengo que confrontar todo lo que sale en internet con todas las ideologías y hasta Valeria sabe que yo si llego con alguna pregunta, yo le digo, me sucedió esto, pero no sé cómo actuar. Me sucedió esto, pero no sé si fui yo el de la culpa y dudo en mis acciones porque al final sé que no tengo siempre la razón y prefiero que alguien me dé una opinión radical de cómo lo ve ella o cómo lo ve alguien. Y muchas veces termino teniendo muchas amigas porque al final es mucho más fácil tener una opinión desde el punto de vista que no te afecta realmente a ti y no es directamente en la situación. Y desde el punto de vista de hijo, que estás diciendo, realmente va combinado con la parte de mi madre, porque a la larga yo nunca tuve una idea de no tengo que ser así con mi padre, no tengo que no demostrar amor. Muchas veces lo rompí y lo que tú decías del cambio se hace con el tiempo, al final yo cambié un poco a mi papá, porque mi papá tuvo una infancia de militar prácticamente, su padre fue de golpearlo, de regla, de todo, y no fue sino hasta conmigo que al inicio fue así, y luego lo destruí porque a pesar de que era así, yo el día del padre le di un beso cuando ninguno de los otros niños lo hizo. Yo hasta con 18 años, si me venía a dar un beso, yo no le decía que no, lo dejaba. Y siempre dejé que, y si, por ejemplo, algo que mi mamá siempre me decía es, siempre di lo que sientes, porque no sabes cuándo la persona se va a ir de tu vida. Y yo sigo diciéndole a mi papá, te amo todo el tiempo que necesite. Y bueno, Valeria sabe que la parte de mostrar sentimientos nunca ha sido un problema. No lo hago mucho normalmente hacia afuera de mi casa, pero dentro de mi casa no es algo que oculte y mi papá lo sabe. Entonces siempre se convirtió en una idea de qué es ser hombre. Realmente yo no lo sé porque no estoy dejando que el estereotipo me afecte y por eso muchas veces hasta cuando me preguntaban, ay, ¿qué juegas con tu hermana de pequeño? Y yo, sí, jugamos muñecas. Y nadie entendía que yo me quedaba como, ella después juega carritos conmigo o hacemos cosas juntos. El punto es mi primera amiga. Al final no me voy a alejar de eso.
Y me dicen, pero ¿disfrutas eso? Y yo, a ver, yo tengo mi Max Steel, yo tengo mi juguete y yo la pongo a jugar conmigo, pero más nada, no cambia. Al final es siempre saber cuánto espacio ceder para que las dos personas tengan un entendimiento o disfruten también el momento. Y también va con el lado sexual que lo decías tú. La gente que espera y espera y espera, a mí me da rabia porque al final es un juego de dos. Para mí es bailar. Y es algo que no tienes por qué iniciar tú. Es algo que normalmente pueden dar vueltas, bailes, y cualquier persona simplemente tiene que demostrarlo. Nos ha dejado sin palabras este chaval. Por favor, aplauso. ¿Dónde están nuestros aplausos? Gabriel, yo cuando me dijeron que tenía que formar parte de este debate tuve dudas porque realmente creo que no soy yo quien para proyectarme precisamente por a lo largo de mi historia los continuos cambios que he experimentado. Pero después de escucharte a ti, me alegro mucho de estar aquí. A ti y a tu hermana ya lo sabéis que os tengo un profundo respeto. No por vuestra edad, sino por vuestro pensamiento. Muy poco más que añadir. Me ha encantado Gabriel, me ha encantado Josep, me ha encantado Jacinto. Realmente siempre decimos que este podcast entramos de una forma y salimos de otra. Para mí, una vez más, ha sido terapia y me quedo con lo último. Realmente, todo es un juego de dos. Todo es más bonito si además de lo que sea, es bailar. Bailemos.